Te quiero, mi vida. Nos vemos mañana. La voz de Mateo, suave y cálida, flotó desde el jardín y atravesó la puerta abierta del patio, clavándose en mi pecho como un fragmento de hielo. No eran para mí. Esas palabras, cargadas con una intimidad que yo creía conocer, que creía poseer en nuestros susurros robados, iban dirigidas a otra persona. El aire de la tarde de repente se volvió denso, irrespirable. El zumbido del refrigerador, el único sonido en la casa segundos antes, se desvaneció en un silencio absoluto que rugía en mis oídos. El mundo se detuvo, cada mirada furtiva en las reuniones familiares, cada roce de manos disimulado bajo la mesa, cada noche en la que se quedaba hasta tarde con la excusa de ayudarme a estudiar, solo para que termináramos hablando en susurros hasta el amanecer. Todo se proyectó en mi mente como una película fraudulenta, un castillo de naipes construido sobre un temblor, y yo, su habitante más crédulo, me aparté de la puerta, retrocediendo hacia la penumbra del salón. Mis pies se movían sin que yo se lo ordenara, buscando una distancia que no podía aplacar el caos que se había desatado en mi interior. Apoyé la espalda contra la pared fría, sintiendo como un vacío helado se expandía desde mi estómago, paralizando mis extremidades. Él estaba ahí fuera, en nuestro jardín, despidiéndose de su otra vida antes de entrar a continuar con la farsa que era la mía. El sonido de la puerta corrediza cerrándose me sobresaltó. Sus pasos sonaron en el pasillo, firmes y seguros, los mismos pasos que durante años habían significado seguridad, complicidad. Ahora, cada pisada era el martillo de un juez sentenciando mi estupidez. Cuando entró en el salón, su rostro estaba iluminado por esa sonrisa fácil que siempre me desarmaba, una sonrisa que ahora parecía una máscara grotesca. Me vio de pie, en la sombra, y su expresión cambió ligeramente, pasando de la alegría a la curiosidad. «Leo, ¿qué haces ahí a las oscuras? Pareces un fantasma». Mi garganta estaba seca, tragué saliva, pero fue como tragar arena. No podía formar una frase coherente, solo una pregunta, la única que importaba, la que lo contenía todo. Mi voz salió rota, extraña, despojada de cualquier emoción que no fuera un dolor afilado. «¿Quién es ella?». La sonrisa se borró de su rostro al instante. Se quedó inmóvil, como un animal atrapado por unos faros en la noche. Vi el pánico destellar en sus ojos, el rápido cálculo mental buscando una escapatoria, una mentira plausible. Pero mi mirada no se lo permitió. Era una mirada desnuda, que ya no tenía nada que perder. «Leo, yo no sé de qué hablas», tartamudeó, dando un paso vacilante hacia atrás. «No me mientas, Mateo. No ahora», insistí, y mi propia frialdad me sorprendió. Era la calma que precede a la destrucción total. «Te he oído. Solo quiero saber quién es». Bajó la cabeza, derrotado. El silencio que siguió fue como una tortura, un espacio donde mi mente rellenaba los huecos con los peores escenarios posibles. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos ya no había pánico, sino una especie de resignación sombría. «Sofía», dijo, y su nombre fue como una piedra lanzada contra un cristal. «Se llama Sofía», asentí lentamente, absorbiendo el golpe. El nombre le daba una realidad que hasta ese momento solo había sido una voz al otro lado del teléfono. Sofía, una mujer con un nombre, con una vida en la que Mateo era mi vida. ¿Por qué? Fue lo único que mi mente entumecida pudo formular. Era una pregunta infantil, inútil, pero necesitaba escuchar la excusa, la justificación que él había construido para poder dormir por las noches. Mateo dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto de súplica. Su voz se volvió un susurro conspirador, como si todavía fuéramos cómplices de algo. «Leo, por favor, tienes que entenderme. Mira dónde vivimos. Conoces a la gente de este pueblo, conoces a mi familia, a la tuya. Nosotros, nos habría destruido, nos habrían devorado vivos». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas para su defensa. «Sofía, ella es mi escudo, una forma de que nadie sospeche, de que nadie haga preguntas. Lo hacía para protegernos, para proteger esto». Sus palabras, en lugar de calmarme, encendieron una furia helada dentro de mí. ¿Protegernos? ¿Llamaba protección a esa red de engaños? ¿Llamaba esto a nuestro escondite, a nuestros momentos robados que ahora se sentían sucios, manchados por la mentira? ¿Protegernos? Repetí, y mi voz tembló, esta vez de rabia. Le mentías a ella y me mentías a mí. ¿Eso es proteger? Has construido tu vida segura sobre mi silencio y su ignorancia. ¿Qué era yo para ti, Mateo? ¿Un juego?
¿Tu secreto sucio para las noches de aburrimiento? No era un juego, gritó, y la desesperación en su voz se transformó en algo más feo, crueldad, la crueldad del que se siente acorralado y ataca. ¿Y qué esperabas tú, Leo? ¿Qué íbamos a pasear de la mano por la plaza del pueblo? ¿Que mi padre me daría una palmada en la espalda y tu madre nos prepararía la cena? ¡Despierta! Has sido un ingenuo si alguna vez pensaste que esto podía ser real. Ingenuo. La palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él no solo admitía la mentira, sino que me culpaba a mí por haberla creído, por haber tenido la estúpida osadía de sentir, de esperar, de soñar. Todo el amor que había sentido por él se agrió en mi boca, convirtiéndose en veneno. Tú me hiciste creer que era real, le espeté, avanzando hacia él, invadiendo su espacio por primera vez sin su permiso. Cada palabra, cada mirada, tú me buscabas, tú iniciabas esto. No te atrevas a culparme a mí por tu cobardía. No es cobardía, es supervivencia, exclamó, con el rostro enrojecido. Algo que tú, en tu mundo de fantasía, parece que no entiendes. El eco de nuestros gritos llenó la casa, rompiendo años de silencio y secretos. Estábamos en el centro de la tormenta que nosotros mismos habíamos creado, dos personas destrozándose mutuamente con la verdad como arma. Fue entonces cuando un sonido nos detuvo en seco. Un clic suave. La puerta del salón se abrió lentamente. En el umbral estaba mi madre, Isabel, su mano todavía en el pomo de la puerta, su rostro una máscara de confusión que, al observar nuestras caras crispadas y el aire cargado de veneno, se transformó lentamente en una expresión de puro espanto. Había escuchado, no sabíamos cuánto, pero había escuchado lo suficiente. Sus ojos se movieron de la cara de Mateo a la mía, buscando una explicación que no existía. ¿De qué estáis hablando?, preguntó, su voz apenas un murmullo tembloroso. Leo, ¿qué significa todo esto? El silencio que cayó fue denso, pesado como el plomo. El aire, ya viciado por nuestra discusión, se volvió irrespirable, cargado con la pregunta no formulada de mi madre. Sus ojos, antes llenos de una cálida familiaridad, ahora eran los de una extraña, viajando de mi rostro contraído por el dolor al de Mateo, paralizado por el pánico. Buscaba una pieza que encajara en el rompecabezas roto, una explicación que devolviera al mundo a su orden natural. Mateo fue el primero en moverse. Siempre era el más rápido para escapar. Dio un paso atrás, creando una distancia segura entre él y el epicentro del desastre. Isabel, lo siento mucho. Creo que he interrumpido una discusión familiar, dijo, su voz untada de una falsa cortesía que me revolvió el estómago. Será mejor que me vaya. Ya es tarde. Era su salida, su cobarde vía de escape. Pero mi madre, aunque conmocionada, no era estúpida. Su instinto le decía que él era una pieza clave de lo que acababa de oír. «Tú no te vas a ninguna parte», ordenó ella, su voz sorprendentemente firme, anclada por la adrenalina. «Nadie se mueve de aquí hasta que alguien me explique qué demonios está pasando». Su mirada se clavó en mí. «Leonardo, te estoy hablando». Me sentí como un niño de nuevo, atrapado en una mentira, pero esto era mucho más grande que una simple mentira. Era la verdad de mi existencia, una verdad que estaba a punto de hacerlo todo pedazos. Abrí la boca para hablar, para intentar amortiguar el golpe, pero Mateo, en un acto final de autopreservación, me asestó la puñalada definitiva. «Isabel, de verdad, no es nada importante», dijo, dirigiéndose a ella con una calma calculada. Me ignoró por completo, como si yo ya no estuviera en la habitación. «Es solo que Leo ha estado un poco raro últimamente, estresado por los exámenes, supongo. A veces confunde las cosas, se obsesiona». El veneno en sus palabras fue sutil, pero letal. No solo me negaba, sino que estaba pintándome como alguien inestable, desequilibrado. Estaba invalidando mi dolor, mis sentimientos, todo lo que habíamos compartido, reduciéndolo a un síntoma de mi supuesta fragilidad mental. Me dejó sin defensas, sin credibilidad. «Yo, lo siento, pero de verdad tengo que irme», concluyó, caminando con prisa hacia la puerta principal. «Mi madre me espera». No esperó una respuesta. El sonido de la puerta principal, cerrándose, retumbó en la casa como un disparo. El traidor había huido, dejándome solo en medio de las ruinas, con la persona a la que más temía decepcionar en el mundo. Estábamos solos. El silencio ahora era diferente, íntimo y aterrador. Mi madre no me quitaba los ojos de encima. Su expresión ya no era de confusión, sino de una exigencia dura, implacable. «Mírame, Leonardo», dijo, usando mi nombre completo como hacía cuando la había decepcionado profundamente. Levanté la vista del suelo, sintiendo el peso de su mirada.
Ahora dime la verdad. ¿Qué era todo eso? ¿Qué quiso decir con que confundes las cosas? La verdad era una bestia agazapada en mi garganta, arañando para salir. Podría haber intentado mentir, seguirle el juego a Mateo, decir que todo era un malentendido, pero estaba agotado de esconderme, de susurrar, de vivir a medias, y la traición de Mateo me había vaciado de cualquier fuerza para seguir fingiendo. No estaba confundiendo nada, mi voz fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio absoluto. Lo que oíste es verdad. Mi madre parpadeó, procesando la información. ¿El qué es verdad? ¿Que estabais discutiendo? Negué con la cabeza. Tenía que decirlo. Tenía que arrancar la tirita de un solo tirón, aunque me arrancara la piel con ella. Que soy... así, mamá. La palabra gay no salió de mis labios. No hizo falta. La comprensión amaneció en su rostro, lenta y horrible, como un sol negro. Su primera reacción no fue la ira, sino una negación vacía, casi infantil. No, eso es imposible, dijo, sacudiendo la cabeza como para espantar un mal pensamiento. Es una fase, una tontería de jóvenes. Te ha influenciado él, ¿verdad? Ese chico te ha metido estas ideas en la cabeza. No es una idea, mamá, no es algo que se elige o se aprende, respondí, sintiendo cómo mis últimas fuerzas se desvanecían. Soy yo, siempre he sido yo. Fue esa frase. Siempre he sido yo, la que rompió el dique. La negación se hizo añicos y dio paso a algo mucho peor. El rostro de mi madre se contrajo en una mueca de asco, de repulsión visceral. Retrocedió un paso, como si mi sola presencia pudiera contaminarla. No digas eso, siseó, su voz temblando de una emoción que no pude identificar del todo. ¿Era miedo? ¿Era odio? Es un pecado. Dios no hizo a los hombres para esto. Es antinatural. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. Un muro que nos separaría para siempre. Yo ya no era su hijo. Era un problema, una anomalía, una vergüenza. ¿Es que no piensas? Continuó, su voz subiendo de volumen, convirtiéndose en un torrente de pánico y furia. ¿No piensas en esta familia? ¿En tu padre? ¿En tu abuela? ¿Qué dirá la gente? ¿El qué dirán? ¿Sabes lo que es eso? Nos señalarán por la calle, Leonardo. Seremos la comidilla de este maldito pueblo. A tu hermana no podrá ni salir con sus amigas sin que la miren raro. ¿Has pensado en alguien más que no seas tú mismo? Su miedo a la opinión ajena era más grande que cualquier amor que pudiera sentir por mí en ese momento. Y eso fue lo que me rompió del todo. No era yo, ni mi dolor, ni mi felicidad lo que importaba. Era la fachada, la apariencia de normalidad que yo acababa de hacer estallar en 1000 pedazos. Me quedé en silencio, incapaz de responder. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía defenderme de un miedo tan arraigado, tan irracional? Cualquier cosa que dijera solo añadiría más leña al fuego. Mi silencio la enfureció aún más. Se acercó a mí, y por un segundo pensé que me iba a bofetear, pero no lo hizo. Hizo algo peor. Me miró fijamente, y en sus ojos vi el veredicto final. Vi el final de mi vida tal y como la conocía. No quiero volver a oír hablar de esto, sentenció, su voz helada, desprovista de toda emoción. Nunca más. Esto no ha pasado. ¿Me oyes? Y ahora mismo no quiero ni verte. Sus últimas palabras fueron las más crueles. Sube a tu habitación y desaparece de mi vista. La palabra desaparece se me clavó en el alma. No era una orden, era un deseo. El deseo de que yo no existiera. Me di la vuelta y subí las escaleras como un autómata. Cada escalón era un paso hacia el exilio dentro de mi propia casa. El calor del hogar se había evaporado, dejando solo las paredes frías de un lugar que ya no reconocía. Entré en mi cuarto y cerré la puerta. El sonido del pestillo al encajar fue el sonido más solitario del mundo. Había perdido a Mateo y a mi madre en menos de 10 minutos. Estaba completa, absoluta y aterradoramente solo. La puerta cerrada de mi habitación no era de madera, sino de silencio. Un silencio denso y hostil que me separaba del resto de la casa, del resto del mundo. Me senté en el borde de la cama, inmóvil, durante un tiempo que no pude medir. Minutos, o quizás horas. El sol de la tarde se desvaneció, tiñendo las paredes de un gris fúnebre, antes de ceder a la oscuridad total. No encendí la luz. La negrura exterior era un pálido reflejo de la que sentía por dentro. En mi mente, las voces se repetían en un bucle infernal. La voz de Mateo, llamándome ingenuo, destrozando con una sola palabra la legitimidad de mis sentimientos. Y luego, la de mi madre. Sus palabras eran un veneno lento, corroyendo cada recuerdo feliz
que alguna vez tuve en esa casa. Desaparece de mi vista. No era solo una orden, era una anulación. En ese momento, yo había dejado de existir para ella como hijo. Me había convertido en una mancha, en un error que debía ser borrado. El hambre no existía, el cansancio tampoco. Solo había un dolor sordo, una presión en el pecho que hacía cada respiración un esfuerzo consciente. Me tumbé en la cama, mirando el techo que no podía ver, y me dejé ahogar por la soledad. Era una soledad nueva, más profunda que cualquiera que hubiera conocido. No era la soledad de estar sin gente, era la soledad de haber sido expulsado de la raza humana por las dos personas en las que más había confiado. Pasada la medianoche, un impulso desesperado me hizo coger el teléfono. Necesitaba oír una voz aliada, una que me dijera que no estaba loco, que no era un monstruo. Marqué el número de mi padre. Estaba de viaje de trabajo, ajeno a la explosión que había demolido nuestra familia. Sonó 1, 2, 3 veces. ¿Diga? Su voz sonaba cansada, lejana. «Papá, soy yo», dije, mi voz apenas un susurro. Hubo una pausa demasiado larga. «Leonardo, ¿ha pasado algo? Tu madre me ha llamado hace un rato». Sonaba alterada. Claro que lo había llamado. Le había dado su versión de la historia, la versión en la que yo era el villano, el problema. «Papá, yo…», empecé sin saber cómo continuar. «Necesito…». «Escucha, hijo», me interrumpió, y su tono cambió. Se volvió cauto, distante, como el de un diplomático navegando un campo de minas. «No sé qué ha pasado exactamente entre tú y tu madre, pero ella está muy afectada. Creo que lo mejor es que dejes que las cosas se calmen. No eches más leña al fuego. Dale su espacio». Su espacio. No dijo vuestro espacio. Dijo su espacio. Había elegido un bando, o más bien, el bando ya estaba elegido por defecto, y yo no estaba en él. «Pero, papá…». «Hablaremos cuando vuelva», sentenció, cortando cualquier posibilidad de confesión. «Ahora intenta dormir, y no molestes más a tu madre». Colgó. «No molestes más a tu madre». Me quedé mirando el teléfono en silencio. La última puerta se había cerrado. No había aliados, no había refugio. La casa ya no era un hogar, era una prisión, y yo era su único recluso. Fue de entonces cuando lo oí, sus voces. Mis padres hablaban abajo, en la cocina. Mi madre había vuelto a llamar a mi padre, o quizás él a ella. Me deslicé fuera de la cama y pegué la oreja a la puerta, conteniendo la respiración. «No puede saberse, Antonio, ¿entiendes?», decía la voz de mi madre, ahogada por los sollozos. «La vergüenza, no podría volver a mirar a nadie a la cara». «Tranquilízate, Paul Isabel», respondía la voz de mi padre desde el altavoz del teléfono. «No se va a saber si lo gestionamos bien. Es solo un chaval confundido. Mañana hablaré con él. Hay profesionales para estas cosas. Para corregirlo. Esa palabra me atravesó como una lanza de hielo. No era su hijo. Era un objeto defectuoso que necesitaba ser reparado. Un coche con el motor roto. Un programa con un error de código. No había amor, ni compasión, ni intento de entendimiento. Solo un problema de relaciones públicas que debía ser contenido y eliminado. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. El dolor se transformó en una claridad fría y afilada. No podía quedarme allí. No podía esperar a la mañana siguiente para que mi padre viniera a corregirme. Me moví con un sigilo que no sabía que poseía. No encendí ninguna luz. Cogí mi mochila del colegio, la vacié de libros y metí dentro un par de camisetas, mi cartera con los pocos ahorros que tenía, el cargador del móvil y una sudadera. Me puse los zapatos sin hacer ruido. Cada movimiento era deliberado, impulsado por una única idea: huir. Abrí la puerta de mi cuarto con un cuidado infinito. La casa estaba en silencio, de nuevo. Bajé las escaleras conteniendo la respiración, evitando los escalones que sabía que crujían. Al llegar al recibidor, pasé por delante de la puerta de la cocina como una sombra. No miré atrás. Cogí mis llaves del cuenco de la entrada y abrí la puerta principal con la lentitud de un ladrón. El clic de la cerradura al abrirse sonó como una explosión en la quietud de la noche. Salí a la calle fría y cerré la puerta detrás de mí con un cuidado exquisito. Ya estaba fuera, libre y completamente a la deriva. Caminé sin rumbo por las calles desiertas de mi pueblo. Las farolas proyectaban sombras largas y solitarias. Cada ventana iluminada era un recordatorio de los hogares, de las familias, de un mundo al que yo ya no pertenecía. Llegué a la estación de autobuses, un edificio pequeño y desolado, a esas horas. Estaba cerrada,
pero me senté en un banco de metal helado, bajo la escasa luz de un neón parpadeante. Saqué el móvil. Era mi única conexión con el mundo, un mundo que me había rechazado. Deslicé el dedo por la pantalla, viendo fotos de mis amigos, de mi familia, de Mateo. Cada imagen era una tortura. A punto de apagarlo, de cortar el último hilo, me detuve. Abrí el navegador. Mis dedos temblaban mientras escribía en la barra de búsqueda. Ayuda. Resultados inútiles. Estoy solo. Poemas y artículos de autoayuda. Dudé un segundo y luego escribí las palabras que más miedo me daba admitir. Ayuda Gay España. Aparecieron varios enlaces. El primero era de una organización de Madrid. Línea de apoyo 24 horas. Miré el número. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si me juzgaban también? ¿Y si era una trampa? Pero, ¿qué más podía perder? Con el dedo temblando, pulsé el número. El tono de llamada sonó en mi oído. Cada pitido, un eco de mi desesperación. Al cuarto tono, alguien descolgó. Línea de apoyo. Buenas noches. Te habla Javier. ¿Estás en un lugar seguro? La voz era tranquila, masculina, sin inflexiones de juicio. La simple pregunta, ¿estás en un lugar seguro?, me desarmó por completo. Era la primera vez en horas que alguien mostraba la más mínima preocupación por mi bienestar. Intenté responder, pero de mi garganta solo salió un sollozo ahogado. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche empezaron a brotar, calientes y amargas. Me derrumbé allí mismo, en ese banco frío, con el teléfono pegado a la oreja. Tranquilo, dijo la voz al otro lado. No tienes que hablar si no quieres. Tómate tu tiempo. Estoy aquí, no voy a colgar. Y en ese instante, en el punto más bajo de mi vida, por primera vez, una mano invisible se tendió hacia mí en la oscuridad, y yo, temblando, me aferré a ella. El llanto fue un torrente incontrolable, un espasmo profundo que sacudía todo mi cuerpo, liberando horas de dolor, traición y soledad acumulada. Cada sollozo era un fragmento de mi vida rota. La sonrisa de Mateo, la mirada de asco de mi madre, la palabra «corregirlo» resonando en mi cabeza. Me encorvé en el banco, intentando hacerme pequeño, como si pudiera desaparecer del mundo, y durante todo ese tiempo, la voz al otro lado del teléfono permaneció en silencio, esperando. No había prisa, no había impaciencia, solo una presencia tranquila, una promesa de que no estaba solo. Cuando el llanto finalmente se convirtió en jadeos temblorosos, la voz volvió, igual de serena. ¿Estás un poco mejor? Asentí, aunque él no podía verme. Sí, susurré, mi voz ronca y quebrada. Bien, mi nombre es Javier. ¿Quieres decirme el tuyo? Si no quieres, no pasa nada. Leo, respondí. El simple acto de decir mi nombre se sintió extraño, como si perteneciera a otra persona, a una versión de mí que había muerto esa misma noche. De acuerdo, Leo. Gracias por decírmelo. Antes te pregunté si estabas en un lugar seguro. ¿Lo estás? Miré a mi alrededor. La estación de autobuses estaba vacía. Las calles, desiertas. Físicamente, nadie me amenazaba, pero la pregunta iba más allá. ¿Estaba a salvo de mí mismo? ¿Del frío? ¿De la desesperanza? Estoy en la calle, confesé. Me he ido de casa. Entiendo, dijo Javier, y en su tono no había ni una pizca de sorpresa o juicio. Era un entendimiento profesional, pero extrañamente reconfortante. ¿Has comido algo? ¿Tienes dónde pasar la noche? No, no tengo nada. La admisión de mi total desamparo hizo que se me formara un nuevo nudo en la garganta. Vale, vamos a pensar en eso primero, ¿te parece? Lo más importante ahora mismo es que estés a salvo y caliente. ¿Estás en una ciudad grande o en un pueblo? En un pueblo. De acuerdo. En los pueblos es más complicado encontrar refugios de emergencia abiertos por la noche. Escucha, Leo, lo que te voy a proponer puede sonar difícil, pero necesito que confíes en mí. ¿Hay algún amigo, algún familiar, aunque sea lejano, al que puedas llamar? Alguien que sepas, con total seguridad, que no te juzgará. Mi mente se quedó en blanco. Recorrí mentalmente la lista de mis supuestos amigos. Todos ellos eran parte del mismo mundo que Mateo, del mismo entorno donde las apariencias lo eran todo. Contarles mi secreto sería como echarme a los leones. Y mi familia, mis abuelos, mis tíos, todos compartían la misma mentalidad que mis padres. Sería como saltar de la sartén para caer en el fuego. No, respondí, con una certeza dolorosa. No hay nadie. Hubo una breve pausa en la línea. Pude oír el tecleo suave de un ordenador. Está bien, Leo, no te preocupes. Hay otras opciones, dijo Javier. La estación de autobuses.
¿Sabes a qué hora sale el primer autobús por la mañana y hacia dónde va? Me levanté y me acerqué a los horarios pegados en el cristal. La tinta estaba desgastada, pero pude descifrarlo. A las 6:30, a Madrid. Madrid, repitió él, y en su voz noté un cambio sutil, un atisbo de alivio. Eso es bueno, eso es muy bueno. En Madrid hay recursos, hay lugares donde puedes ir, gente que puede ayudarte. Madrid, la gran ciudad, siempre había sido un lugar para excursiones escolares o para ir de compras en Navidad. Nunca la había imaginado como un refugio. Me parecía un monstruo enorme y anónimo. ¿Qué se supone que haga allí? Pregunté, sintiéndome abrumado. No conozco a nadie, no tengo dinero, apenas lo justo para el billete. No vas a estar solo, Leo. Escúchame con atención, dijo Javier, su tono ahora más directivo. Vas a coger ese autobús. Cuando llegues a Madrid, me vas a llamar de nuevo a este mismo número y vas a preguntar por mí, por Javier. Te daré una dirección. Es un centro de día para jóvenes LGTB. No es un albergue, pero allí podrás ducharte, comer algo caliente, hablar con psicólogos, con trabajadores sociales. Te ayudaremos a encontrar un lugar donde dormir. Paso a paso, Leo. Lo primero es salir de donde estás. La idea era aterradora, dejar atrás todo lo que conocía para lanzarme a lo desconocido. Pero ¿qué estaba dejando atrás, realmente? Una casa donde no me querían, un amor que era una mentira, una vida que me asfixiaba. La alternativa era quedarme allí, en ese pueblo donde mi historia ya había sido escrita por otros, donde estaba condenado a ser el que necesitaba ser corregido. Tengo miedo, admití, mi voz apenas un susurro. Lo sé, respondió Javier con una empatía que me llegó al alma. Sentir miedo es la reacción más normal del mundo ahora mismo. Significa que estás vivo y que estás luchando. El coraje no es no tener miedo, Leo, es tenerlo y aún así dar el siguiente paso. Sus palabras resonaron dentro de mí, dar el siguiente paso. Durante años, mi vida había consistido en quedarme quieto, en no hacer ruido, en no molestar. La idea de moverme, de tomar una decisión activa por mi propia supervivencia, era a la vez paralizante y extrañamente liberadora. En el centro conocerás a otros chicos y chicas como tú, continuó Javier, pintando una imagen de un futuro posible. Gente que ha pasado por situaciones similares, gente que te entenderá sin que tengas que explicarlo todo. Ya no tendrás que estar solo con esto. La promesa de no estar solo era el ancla más poderosa a la que podía aferrarme. La idea de entrar en una habitación y no tener que medir mis palabras, de no tener que ocultar una parte fundamental de quién era como imaginar que podía respirar bajo el agua. ¿Qué pasa si mis padres me denuncian como desaparecido? Pregunté, un miedo práctico y repentino. Es una posibilidad, admitió Javier con honestidad, pero tienes 21, eres mayor de edad. No pueden obligarte a volver a casa. Si la policía te encontrara, solo tendrías que decirles que te fuiste por voluntad propia y que estás bien. Nosotros podemos asesorarte legalmente sobre eso también. Tenía una respuesta para todo. No eran promesas vacías. Era un plan frágil, improvisado, pero un plan al fin y al cabo. Y en mi situación, un plan era un salvavidas. Nos quedamos hablando durante casi una hora más. Javier no me preguntó los detalles de lo que había pasado. No me hizo revivir el trauma. Simplemente me escuchó hablar de mis miedos, de mis dudas. Me habló del centro, de las actividades que hacían, de las historias de otros chicos que habían llegado igual de perdidos que yo y que ahora estaban estudiando, trabajando, viviendo sus vidas. Me estaba mostrando que había vida después del desastre. Cuando el cielo empezó a clarear, tiñéndose de un azul pálido, la conversación llegó a su fin. El autobús saldrá pronto, Leo, dijo Javier. Creo que es hora. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Repasé el plan mentalmente. Comprar el billete, subir al autobús, llamarte cuando llegue a Madrid. Exacto. ¿Y Leo? Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti. Has sido muy valiente esta noche. Nadie me había dicho eso nunca. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una extraña y frágil gratitud. Gracias, Javier, dije, y lo sentía desde lo más profundo de mi ser. Gracias por todo. No me las des. Para eso estamos. Buen viaje, Leo. Te esperamos en Madrid. Colgamos. Me quedé sentado en el banco, viendo cómo las primeras luces del día iluminaban mi pueblo dormido. Se sentía como un decorado de cartón, un lugar que ya no era real. La taquilla de la estación abrió a las 6:15. Compré un billete de ida a Madrid. Cuando el autobús llegó, ruidoso y antiguo,
Fui el primero en subir. Elegí un asiento junto a la ventanilla y miré hacia afuera mientras el vehículo arrancaba. Pasamos por mi calle, vi mi casa. La luz de la cocina estaba encendida. Imaginé a mis padres allí, quizás discutiendo, quizás planeando cómo corregirme. Por primera vez no sentí dolor, ni rabia, solo una profunda y triste distancia. El autobús dejó atrás el pueblo y se incorporó a la autovía. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla y cerré los ojos. No sabía lo que me esperaba en Madrid. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero mientras el motor roncaba bajo mis pies, llevándome lejos de todo lo que había conocido, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, no era esperanza, era una posibilidad, y por ahora era suficiente. Los primeros días en Madrid fueron un borrón de supervivencia. El viaje en autobús me había sumido en un estado de agotamiento tan profundo que apenas era consciente de mí mismo. Al llegar a la estación de Méndez Álvaro, el caos de la ciudad me golpeó como una ola. Multitudes anónimas moviéndose con una prisa que contrastaba con mi parálisis interna. Cumplí mi promesa. Con manos temblorosas llamé a Javier. Fiel a su palabra, me dio una dirección en el barrio de Chueca y me explicó cómo llegar en metro, con una paciencia infinita. Entrar en aquel centro fue como cruzar el umbral a una otra dimensión. No era un lugar lujoso, pero el aire que se respiraba era diferente. Nadie me miró dos veces. Un chico con el pelo teñido de azul me ofreció un café. Una chica con tatuajes me preguntó si necesitaba cargar el móvil. Y allí estaba Javier, un hombre de unos 40 años con una mirada cansada, pero increíblemente amable, que me recibió con un simple «Bienvenido, Leo. Me alegro de que hayas llegado bien». Ese día no hablamos de mi pasado, hablamos de lo inmediato. Una ducha caliente que me devolvió la sensación de ser humano, un plato de comida que no sabía que necesitaba tanto, y lo más importante, un plan para la noche. A través de sus contactos me consiguieron una cama en un piso compartido, para jóvenes en situación de vulnerabilidad. No era un hogar, pero era un techo, era seguridad. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Mi vida anterior se desvaneció, convirtiéndose en un eco lejano. Los mensajes de pánico de mis padres llegaron durante la primera semana, luego las amenazas veladas, finalmente el silencio. Nunca me denunciaron. Supongo que el miedo a la vergüenza, al escándalo en el pueblo, fue más fuerte que cualquier preocupación que pudieran tener por mí. Su silencio fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Mateo intentó contactarme una vez, un mensaje patético a través de una red social. «Leo, sé que estás en Madrid. Tu madre me lo dijo. Lo siento mucho, de verdad. Fui un cobarde. Espero que algún día puedas perdonarme». Leí el mensaje y no sentí nada, ni rabia ni dolor, solo un vacío indiferente. La herida había sido tan profunda que había matado el nervio. Borré el mensaje sin responder. Él ya no formaba parte de mi historia. Mi verdadera sanación comenzó en las reuniones de grupo del centro. Al principio, solo escuchaba historias de rechazo mucho más brutales que la mía. Historias de gente que había encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir sus propias familias elegidas. Un día, con la voz temblorosa, conté mi historia. Hablé de Mateo, de mi madre, de la palabra corregirlo. Cuando terminé, el silencio en la sala no fue de lástima, sino de reconocimiento. Varios asintieron. Un chico a mi lado, David, que se había escapado de un entorno ultrarreligioso, simplemente puso una mano en mi hombro. Ese simple gesto de solidaridad valió más que 1000 palabras. Encontré un pequeño trabajo de camarero en un bar del barrio. Las horas eran largas, la paga escasa, pero el dinero era mío. Era la primera vez que sentía el peso de mi propia independencia. Con la ayuda de un trabajador social del centro, encontré una habitación barata en un piso compartido con David y otra chica, Clara. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar donde no tenía que esconderme. Podíamos hablar de nuestras citas, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, con una libertad que para mí era revolucionaria. Ellos se convirtieron en mi familia. Unos 6 meses después de mi llegada a Madrid, recibí una noticia a través de un antiguo compañero de instituto que todavía me seguía en redes. La mentira de Mateo se había derrumbado. Al parecer, Sofía, su escudo, había encontrado mensajes, había atado cabos. La confrontación había sido pública y humillante, en pleno centro del pueblo. La historia se extendió como la pólvora. Mateo, que tanto temía el qué dirán,
se había convertido en el protagonista del escándalo que tanto había intentado evitar. Su familia, que valoraba la apariencia por encima de todo, le dio la espalda. Sofía, por supuesto, lo dejó. Se quedó solo, atrapado en la jaula de su propia cobardía. No sentí satisfacción, solo una triste justicia poética. Él había construido su vida sobre la mentira, y la mentira lo había devorado. Esa noticia fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que ya no me definía por el dolor que él me había causado. Era libre de él, y eso me hizo pensar en la otra herida abierta. Mi madre, una tarde de otoño, sentado en mi pequeña habitación, mientras la luz de Madrid entraba por la ventana, decidí que era el momento de cerrar ese capítulo, no para ella, sino para mí. Cogí papel y bolígrafo. No era una llamada, no era un mensaje, era algo más permanente. Querida mamá, empecé. No sé si leerás esta carta. Han pasado muchos meses y yo he aceptado que la familia que yo recordaba ya no existe. No te escribo para pedirte perdón, porque no hay nada de lo que deban arrepentirme, y tampoco te escribo para pedirte que me aceptes. He aprendido que la aceptación no se mendiga, se encuentra en uno mismo y en aquellos que te la ofrecen libremente. Te escribo para decirte que estoy bien, vivo en Madrid, tengo un trabajo, tengo amigos que son mi familia, y por primera vez en mi vida no tengo miedo de ser quien soy. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. El camino empezó la noche en que me dijiste que desapareciera de tu vista, y te hice caso. Desaparecí de un mundo de susurros, de mentiras y de miedo. Desaparecí para poder aparecer en un lugar donde mi existencia no es un problema que deba ser corregido. A veces me pregunto si alguna vez piensas en mí, si te preguntas si como, si duermo, si soy feliz. Yo he aprendido a hacerlo, a pesar del dolor. He aprendido que mi capacidad de amar no es una enfermedad, es la parte más humana de mí. Siento mucho que tu miedo te impidiera ver eso. Siento que te preocupara más la opinión de los vecinos que la felicidad de tu propio hijo. No guardo rencor, pero tampoco olvido. El dolor me ha enseñado a construir mis propios cimientos. Esta es la última vez que me dirijo a ti. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que sobreviví, que el hijo que intentaste borrar ha encontrado su lugar en el mundo, y es un buen lugar. Espero que algún día encuentres la paz. Adiós. Leo. Doblé la carta, la metí en un sobre y la envié a la dirección que había sido mi hogar durante 21 años. Al echarla en el buzón, sentí como si un peso invisible se desprendiera de mis hombros. Era el punto final. Esa noche, mis amigos y yo salimos a celebrar el cumpleaños de David, en un bar ruidoso de Malasaña, rodeado de risas, de música y de la vibrante energía de la noche madrileña. Me sentí en casa. Miré a mi alrededor, a mi nueva familia, a la ciudad que me había acogido cuando no tenía nada. El futuro era incierto. Seguiría habiendo dificultades, momentos de duda, corazones rotos y alegrías inesperadas. Pero por primera vez miraba hacia adelante sin miedo. Ya no era el chico asustado que se escondía en las sombras. Era Leo, y mi historia, mi verdadera historia, no acababa de terminar, acababa de empezar.